Hola, gracias por seguirnos. Hoy El Mundo desde el Sur cede su espacio a una entrevista especial realizada por nuestro compañero y periodista Luis Guillermo García Bencomo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Han hablado de temas de interés geopolítico, relaciones bilaterales entre Venezuela y Turquía, el escenario en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el recientemente conocido caso Pegasus. Veamos. Saludos de Telesur, les habla Luis Guillermo García Bencomo. Tengo el placer de entrevistar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el contexto de la segunda expoferia Turquía y Venezuela. Presidente, bueno, ya lo vimos inaugurando esta feria. ¿Qué significa? Porque Turquía es un país muy particular. Está en el medio de dos continentes, Asia y Europa. Está en la OTAN, pero al mismo tiempo es islámico. A veces tiene posiciones, digamos, confrontadas con la OTAN, con los intereses del mundo imperialista, y otras veces a favor de países progresistas como Venezuela. Entonces, ¿qué significa para Venezuela esta coyuntura? El mundo está en una transición, es la transición hacia una nueva época, que ya nació, Es la época del mundo pluricéntrico, varios centros de poder. El mundo multipolar, varios polos. Pluricéntrico, multipolar, son dos conceptos. Bolívar dijo hace 200 años el equilibrio del universo, un mundo de equilibrio, donde no pretendan potencias coloniales, neocoloniales o imperialistas imponerse al resto de los países y de los pueblos. Ese mundo tiene naciones emergentes, tiene potencias y superpotencias. Nosotros y Turquía somos parte de esas naciones emergentes y estamos en una transición hacia países con economías sólidas, con sus propios procesos científicos, educativos y tecnológicos y con una independencia política nueva, creciente. En ese mundo se están conformando nuevas agrupaciones en función de que ese mundo tenga su expresión en el diálogo de civilizaciones, el diálogo religioso, en el diálogo cultural, y ha surgido una economía nueva y poderosa muy grande. Ese mundo tiene como grandes superpotencias a China, a Rusia, a la India. Tiene como potencias emergentes a países como Sudáfrica, al África en general, a países como Brasil, México, ¿verdad? Y Turquía también es una de esas potencias emergentes. Así que nosotros estamos construyendo la nueva geopolítica mundial. Formamos parte, somos protagonistas desde hace muchos años atrás de la nueva geopolítica mundial. Modestamente podemos decir desde Venezuela, la tierra de los libertadores. No por casualidad aquí surgió un Francisco de Miranda, un Simón Bolívar, un Antonio José de Sucre. Generaciones virtuosas, un Simón Rodríguez, un Andrés Bello, una Josefa Joaquina Sánchez, una Luisa Cáceres Arizmendi, que hoy está cumpliendo años, un Rafael Urdaneta, entre tanto, digamos, líderes y personajes de primer nivel del mundo. Venezuela hoy es una referencia mundial en lo político, en lo moral, en lo espiritual, porque estamos en el centro de un gran combate y Venezuela es objeto de una gran admiración del mundo entero, porque hemos sabido dar ese combate y hemos sabido obtener grandes victorias a pesar de las grandes acechanzas de ser un país asediado, perseguido, amenazado, bloqueado. Específicamente, yo lo decía en la instalación de esta segunda feria internacional Turquía-Venezuela, de los productos turcos en Venezuela. Si en algún lugar se quiere a Venezuela, si algún pueblo quiere a Venezuela, es el pueblo de Turquía. Y como tú decías, es una nación muy importante porque es euroasiática. Una bisagra, ¿no? Sí, tú inclusive vas a Estambul. Estambul siempre fue muy importante para
todas las civilizaciones. Tú vas a Estambul y encuentras la mitad de Estambul es Europa. Y ellos tienen sus fronteras con la Europa oriental, Rumanía y otros países. Y la mitad de Estambul hacia el oriente es Asia. Y ves las diferencias en los colores, en la artesanía, en la estética, en la cultura, en la forma de ser la gente. Así que es un país maravilloso, de verdad. Y yo acabo de proponer al presidente Erdogan que no hagamos una feria anual y no sea solo una feria exportadora, sino que hagamos 2 ferias internacionales, Turquía y Venezuela, una el primer trimestre de cada año, otra en el último trimestre de cada año, y sea concebida como una feria económica, comercial, de inversiones, de tecnología, una superferia de carácter internacional, y busquemos distintos niveles de inversión, inclusive más allá de nuestros 2 países. Así que creo que a partir del primer trimestre de 2025 va a arrancar con mucha fuerza una nueva etapa del relacionamiento económico integral entre los 2 países, que estamos en la misma onda de la construcción de un nuevo mundo, de la construcción de la paz del mundo, y que además nos queremos mutuamente. Eso es una cosa maravillosa, ¿ves? No solamente queremos avanzar juntos, porque tenemos grandes sintonías en la visión del mundo, sino porque tenemos además grandes oportunidades de negocios para el desarrollo económico entre los 2 países, sino queremos avanzar juntos porque nos queremos como países, como pueblo. El amor del pueblo de Turquía por Venezuela es inmenso, y la admiración y el amor que el pueblo de Venezuela hoy empieza a tener por Turquía también es del mismo tamaño. Antes de hacer la otra pregunta, sería interesante afinar algunos detalles sobre esa relación. ¿Cómo es la correlación de fuerzas económicas entre Turquía y Venezuela en productos de importación, exportación? ¿Dónde son las potencialidades de ambos países? ¿Y cuál es la relación económica de ambos? Este año se va a llegar aproximadamente a 800 millones de dólares de intercambio comercial con productos reales, productos producidos, valga la expresión, por el inmenso aparato económico de Turquía, de gran calidad, y con productos producidos en Venezuela. Y te tengo buena noticia, porque al final, en diciembre, se aspira a 800 millones de dólares, y será 400 para allá, 400 para acá. 400 que exportamos para allá y 400 que compramos de allá. Estamos logrando lo que se llama un equilibrio en la balanza comercial, que es el sueño dorado de cualquier relación económica con un país, y lo estamos logrando en el 2024. Por eso te digo, las perspectivas de desarrollo, de inversión, de crecimiento económico se pierden de vista. Estamos en las puertas de un salto económico en la relación integral entre los 2 países. Pero me permite lo siguiente, está llegando un cafecito. Yo le iba a decir lo mismo, porque usted dijo que el programa se llamaba Un Café con el Presidente. Un café con Luis Guillermo. Mira, la otra vez que nos vimos, la cuenta de ex te la eliminaron. Sí, bueno, parece Nada más porque salió en mi programa. Sí. El castigo de Elon Musk fue arremeter contra este periodista venezolano que ya ha sido objeto de otras arremetidas. Aquella famosa, ¿te acuerdas? Sí. La famosa de Lucinchi, fue muy famosa. Bueno, justamente, para otras generaciones. Tú no me vas a joder a mí, ¿te acuerdas? Pero X lo logró, pero nosotros después no vengamos. Creo que fue que cuando sacamos a X de Venezuela. Ah, bueno, eso es secreto. Claro. Solamente los extranjeros venezolanos. Café de Luis Guillermo. Correcto. Toma el mío, vale. No, disfrute. ¿Ese café venezolano o turco? Café venezolano. Y ese va para Turquía. Va para Turquía porque a ella le gusta mucho la modalidad de preparación del café turco. El café turco. Borra el café en el fondo. Mira, en Turquía era el Imperio Otomano cuando llegó el café de Yemen. Bueno, y comenzó a tomarse en tiempos de el sultán Suleimán el Magnífico. Se comenzó a tomar el café en Turquía. Bueno, era Turquía, era el Imperio Otomano, mejor dicho, en la época. Y de ahí se expandió en todo el Imperio Otomano, en todo el mundo árabe, musulmán. Entonces, ¿tú no sabías eso? Algunos detalles, pero vamos a entrar ahora a uno que es muy importante. Hablando de Turquía, el presidente Erdogan, justamente en la ONU, comparó a Benjamin Netanyahu con Hitler. Una posición audaz, fuerte, y me hizo recordar la posición de Hugo Chávez en el 2006, cuando dijo que había que refundar la ONU,
porque ya la ONU no está sirviendo Huele para... a azufre, dijo. Bueno, eso fue antes, pero después dijo que había que refundar la ONU porque las capacidades de la ONU parecen que son mínimas o no existen para acabar con los problemas de la humanidad. Fíjese cómo está, hay una impunidad terrible que la mencionó también, por cierto, uno de los participantes, el presidente de Colombia, Petro, además que fijó posición a favor de Venezuela y Cuba. Petro también dijo que si se moría Gaza, se moría la humanidad. Y ahorita nuestro canciller está hablando ante la ONU. Sí, por supuesto, me refiero. Estuvo allí presidiendo, por cierto. ¿Estás grabando con cámara en el teléfono? Sí. Ah, pero estás tapándolo con el micrófono. Ahí está bien. Ok, gracias, presidente. Gracias por la dirección. Bueno, me hizo desconcentrar, pero regreso. El presidente de la sesión donde estuvo Iván Gil fue justamente Samuel Moncada. Claro, fue nombrado. Eso fue una Naciones Unidas. Samuel Moncada es vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y le ha tocado presidir varias sesiones. Ahora, lo que te iba a decir es que algo de lo que está pasando ahora sucedió hace 100 años. Y es bueno que periodistas de investigación como tú, que tiene sendos programas en Telesur, hagan este análisis. Hace 100 años existía algo que se llamó la Sociedad de las Naciones. Era la Organización de Naciones Unidas en la época. Fue el primer intento de la humanidad para tratar de fundar una organización donde estuvieran todos los países representados. Hace 100 años el mundo era muy diferente. Y fue el fascismo, el surgimiento del fascismo, el nazismo, y fue el franquismo y la complicidad de todo Occidente, todo el Occidente colonialista de entonces, la complicidad de los Estados Unidos de entonces, que mataron la experiencia de la Sociedad de Naciones Unidas. Esa es una historia larga que habría que documentar y recordar para las generaciones jóvenes. Son temas que no se han estudiado, pero ya hubo una experiencia en donde un sistema multilateral basado en el incipiente derecho internacional murió. ¿Y por qué murió? Porque lo mataron los cómplices del fascismo y el nazismo. Hoy está sucediendo lo mismo. El debate principal, Luis Guillermo, el debate principal que ha marcado esta 79 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido el debate contra el fascismo y el nazismo de Netanyahu, de Ucrania, y contra la inutilidad histórica, jurídica de Naciones Unidas para detener los crímenes que se están cometiendo con los pueblos del mundo. Ese es el debate principal, ese es el tema principal. Ahora, lo que ha hecho el presidente Erdogan de comparar a Netanyahu con Hitler es históricamente exacto, así va a ser recordado en el futuro. La voz valiente de hombres como Erdogan, del propio presidente Petro, que ha denunciado la masacre, y nosotros hemos alzado nuestra voz a través del discurso oficial del canciller Iván Gil para denunciar la masacre, no solo contra el pueblo árabe de Palestina y el asesinato impune y la destrucción de Gaza, el crimen, el genocidio, sino que el crimen que se está cometiendo ahorita contra el pueblo árabe del Líbano y las amenazas que hay hoy por hoy contra los pueblos musulmanes y árabes de toda esa región y las amenazas que hay contra Rusia, de una guerra total de la OTAN contra Rusia y las amenazas que hay contra la Venezuela bolivariana, con el llamado a enviar mercenarios, sicarios, asesinos para tratar de traernos una guerra civil a Venezuela. Así que estamos en un momento clave. O Naciones Unidas, como decimos en Venezuela, se pone las pilas o sencillamente va a quedar como un ente inservible, inútil. ¿Y quién tendrá la responsabilidad histórica? Los mismos responsables de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, las mismas élites que hoy son cómplices de los fascistas y nazis como Netanyahu y Zelensky. ¿Cree usted que lo que llaman el lobby sionista, que está muy vinculado a la industria armamentista, tiene algo que ver con que la ONU no elimine las guerras, no impulse acciones para la paz? Le agrego más, ¿los BRICS pudieran ayudar a cambiar las cosas? Bueno, es la esperanza, los BRICS es la esperanza de que cambie el sistema mundo y que vayamos hacia el equilibrio del universo que
pregonaba el libertador Simón Bolívar, que vayamos hacia una nueva geopolítica del poder, como decía el comandante Chávez. Y estoy seguro que siempre habrá caminos para la humanidad. A diferencia de hace 100 años, hoy hay una alternativa poderosa. Hace 100 años enfilaron todas las fuerzas de las antiguas monarquías, del fascismo naciente en Italia, del nazismo alemán, del franquismo en España. No debes olvidar que las élites de Londres, de Washington y de todos los países de Europa comenzaron a aupar a Hitler, a Mussolini, apoyaron la guerra contra la Segunda República Española y aislaron a la Unión Soviética. Entonces, hoy el mundo es diferente. Yo te podría decir, primero la humanidad quiere paz, la humanidad está interconectada y la humanidad va a ser la encargada, con un poderoso movimiento de opinión pública, con los poderosos movimientos sociales, también en Estados Unidos, en Europa y en el mundo, de detener estas amenazas de exterminio, de guerra, y el fascismo será derrotado, será derrotado. El fascismo no va a tener el impacto. Aquí en Venezuela nosotros hemos detenido el fascismo, lo hemos derrotado en todas sus expresiones, y Venezuela se está transformando una referencia mundial de cómo se combate el fascismo, el neonazismo, el odio y los proyectos de recolonización en paz, con la Constitución en la mano, con la conciencia del pueblo. Venezuela es un ejemplo de lucha contra el fascismo, el neofascismo y sus expresiones similares, y estamos victoriosos, Luis Guillermo. Hemos recibido el apoyo del mundo. En la ONU ha habido dos grandes temas en la ONU. El primero, el rechazo al sionismo de Netanyahu, del fascismo, del Milei, de la Machado y de todos los cómplices del fascismo y de los crímenes contra los pueblos musulmanes, árabes, contra el pueblo de Gaza, contra el pueblo del Líbano. Un rechazo total. Fíjate que en Venezuela quien apoya esos crímenes es el mismo fascismo que amenaza a Venezuela. La María fascista Machado es la que apoya los crímenes de Netanyahu y los crímenes apoyados por Milei. Ese ha sido el gran tema, el rechazo al crimen, al fascismo, al genocidio. Y el segundo gran tema, el apoyo a Venezuela. Hemos recibido el apoyo hermoso a la lucha del pueblo de Venezuela contra el bloqueo, contra las sanciones y contra el fascismo. Hablando de fascismo y sionismo y de Israel, no me puedo retirar de esta entrevista, que agradezco en nombre de Telesur, sin preguntarle un tema que estaba, digamos, en pleno desarrollo, como decía Walter, que es justamente la denuncia que se pudo constatar de un pago que hizo el gobierno de Iván Duque, heredero de la narcopolítica de Álvaro Uribe, justamente con dinero del narcotráfico, 11 millones de dólares que supuestamente compraron, con eso compraron un sistema de espionaje virtual, que un celular de estos puede estar siendo utilizado para explorar las conversaciones suyas o las mías. Y entiendo que Iván Cepeda, un senador, parece que va a hacer una demanda a Duque por este hecho que ya está comprobado. Un senador incluso ha sugerido que hay una cumbre de presidentes de Venezuela, Colombia y México, porque se supone que hubo espionaje a los tres gobiernos, además de espiar a los líderes sociales colombianos. Entonces, que además fue comprado a una empresa israelí. O sea, que parece que todo está conectado. Todo está conectado, claro que sí. Nosotros denunciamos en su oportunidad los crímenes sangrientos que cometió Iván Duque dentro de Colombia, con el llamado estallido social, la protesta social. Detrás del asesinato de los jóvenes que se llamaban de la primera línea, tanto en Cali, Medellín, en Bogotá, estuvo Iván Duque. Sé lo que te digo, porque nosotros sabíamos muchas de las cosas que pasaban en el Palacio de Nariño, gracias a que había gente allí honorable que estaba en contra de esos crímenes. Él estuvo detrás de todos esos crímenes. Luego él compró este sistema Pegasus. Nosotros fuimos advertidos porque él tenía acceso a teléfonos de importantes líderes políticos, sociales, civiles, militares y policiales de Venezuela. Y estuvo detrás apoyando
en su época a Juan Guaidó para un asalto violento, un golpe de Estado en Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela no han podido ni podrán con nosotros. Pero nosotros estuvimos informados en tiempo real de cómo se utilizó para conspirar y tratar de matarnos. Iván Duque estaba detrás de los planes para intentar matar a importantes dirigentes políticos, sociales, militares de la Revolución Bolivariana. Y en especial una persecución contra mi persona, una obsesión, un hombre que vive de obsesiones, es un tipo muy asesino, muy criminal y vive de obsesiones. Igualmente, en su momento lo denuncié, por ahí debe haber quedado, en la nube, como llaman. En su momento denuncié la participación de Iván Duque en el asesinato del presidente Jovenel de Haití. Sí. Y en su momento trataron, en las primeras de cambio, después del asesinato, desde Colombia, la revista Semana, Vicky Dávila, que participaba y conocía de toda la información de Pegasus y la utilizaba para sus trabajos periodísticos, que no son trabajos periodísticos, sino son trabajos de guerra psicológica. Vicky Dávila, en la revista Semana, sacaba cosas que le proporcionaba Iván Duque del sistema de espionaje ilegal y corrupto Pegasus. Ahora candidato. Sí, entonces, en su momento lo denuncié. Ellos en las primeras de cambio intentaron hacer ver como que estaba Venezuela involucrado. Es el pueblo de Haití que captura a los sicarios de nacionalidad colombiana, miembros del ejército y de la policía colombiana, los captura y en pocas horas se sabe la verdad. Los sicarios, más de 30 que mataron al presidente de Haití, son de Colombia. Y luego se sabe que esos mismos sicarios habían hecho otras operaciones en Sudamérica y que respondían al Palacio de Nariño. Si se hiciera una investigación seria, de carácter internacional, si la Fiscalía de Colombia hiciera esta investigación, encontraría los lazos del Palacio de Nariño, Iván Duque, con el asesinato del presidente de Haití, quien había tenido un conflicto con intereses del narcotráfico colombiano y lo mandaron a matar. El Palacio de Nariño era una máquina de crímenes y asesinatos y de espionaje. Así que nosotros hemos sido víctimas. Hoy he visto el escandalazo que hay en Colombia sobre el sistema Pegasus. Muchas de las cosas que he leído son ciertas y Colombia, Venezuela, todos nos preguntamos en manos de quién está ese sistema de espionaje. Eso iba. Okay. ¿Para qué está siendo utilizado ahora? Yo sí sé. Está siendo utilizado para tratar de derrocar al presidente Petro de manera simultánea y tratar de manera simultánea de hacernos un daño en Venezuela. Y si lo financió el narcotráfico, entonces, ¿quién está detrás de esto? Bueno, yo vengo denunciándolo. Hoy este escandalazo del Pegasus en Colombia coincide precisamente. El plan para derrocar o asesinar al presidente Petro lo dirige, lo financia los mismos con el plan fascista para tratar de llenar de violencia a Venezuela, tratar de derrocar el gobierno revolucionario o tratar de matar a los líderes del proceso revolucionario venezolano. ¿La CIA? Siempre la CIA, Burns, claro que sí, yo lo he denunciado, siempre la CIA, siempre la DEA, siempre el FBI, es que lo he denunciado. La CIA tiene un búnker en Bogotá, la DEA tiene un búnker en Bogotá y el FBI tiene un búnker en Bogotá y desde allí buscan sicarios, desde ahí buscan mercenarios, pero es que tenemos las pruebas suficientes, las tenemos desde hace mucho tiempo. Y Venezuela, pregúntate tú, Luis Guillermo, ¿cómo logramos pasar los 4 años de Duque? ¿Ah? Porque sabemos defendernos y porque allá en las instituciones, en Colombia y en el pueblo colombiano hay mucha gente que ama a Venezuela y quiere la paz para nuestro país. La paz en Colombia, la estabilidad política en Colombia es la paz y la estabilidad en Venezuela y viceversa. Así que este escandalazo que hay del tema Pegasus, como decimos en argot beisbolístico venezolano, pica y se extiende. Y nosotros vamos a seguir denunciándolo porque queremos paz,
respeto a la democracia y estabilidad en Colombia. Presidente, muy agradecido por la entrevista. No sé si hay alguna cosa que yo no haya preguntado que usted considere útil transmitir al mundo. Hay muchas, pero será en la próxima edición de Luis Guillermo. El café con Luis Guillermo. Que no me lo he tomado, por cierto. Bueno, muchas gracias, presidente. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nos ha concedido esta entrevista justamente en el momento cuando se acaba de inaugurar la segunda Expoferia Turquía-Venezuela, con grandes expectativas para ambas naciones y el mundo. Gracias, presidente. Allí la entrevista.